Bueno, buenos días, bienvenidas, Hola. bienvenidos a este episodio del podcast del Festival de Vida al final de la vida. Este podcast forma parte de una serie de conversaciones que buscan abrir un espacio sereno y accesible para hablar sobre un tema que, aunque nos toca a todos, solemos evitar. Es el tema de la muerte, el final de vida y el duelo, y también el cuidado. Lejos de ser un espacio triste o dramático, este podcast quiere ser una invitación a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa cuando hablamos de vivir, de acompañar o de cuidar. La serie nace de la colaboración entre diversas entidades que comparten la convicción de que necesitamos generar espacios de diálogo y conciencia sobre el morir. La Universidad Oberta de Cataluña, que nos acoge hoy en este espacio técnico, ¿no? En este espacio de grabación, a través de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y que ha impulsado y producido este podcast. Y también participan entidades como The Care Lab, Pobles que Cuidan, la Societat Catalano-Balear de Cures Paliativas o la Fundación Víctor Grífols y Lucas. Todas estas entidades han co-creado, han pensado, han diseñado la organización del Festival de Vida al final de la vida, que en esta segunda edición invita a pensar colectivamente cómo queremos vivir y acompañar los procesos de final de vida. En este festival también participarán muchas otras entidades, porque al final lo que estamos haciendo es crear red en la elaboración del festival, cosa que también forma parte de la temática que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo el cuidado crea red y establece vínculos. En el episodio de hoy queremos detenernos en conversar sobre la dimensión ética del cuidado, lo que se conoce como ya he dicho, ética del cuidado o ética del tanicura en catalán. El acto de cuidar nos acompaña cotidianamente desde cómo decidimos relacionarnos con el trabajo desde un entorno de respeto y saludable o en colaboración constante con los demás. Cómo construimos espacios de cuidado en el marco de la familia, especialmente cuando hay niños pequeños, pero también en aquellos procesos de cuidado donde la vulnerabilidad determina la relación, como por ejemplo un contexto de enfermedad o un proceso cercano al final de la vida. De aquí pueden surgir diferentes reflexiones, ¿no? ¿Cómo se construyen estos vínculos del cuidado? ¿Cómo se preserva la individualidad de cada uno cuando hay una relación en el marco de esta vulnerabilidad, donde a veces uno depende del otro? ¿Cómo se establecen los límites de las decisiones? ¿El cuidado es una obligación o es un derecho? ¿Cómo nos impacta a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Existe esta idea de la ética del tener cuidado, de la ética del cuidado fuera del contexto de la enfermedad? Nos impregna como sociedad, forma parte de nuestro colectivo social, comunitario. ¿Cómo podemos generar o percibir esta idea del cuidado? Para responder a todas estas preguntas, o al menos algunas de ellas, tenemos con nosotras a dos personas, a dos invitadas, que desde su experiencia y vivencia, ¿no? Cada una muy diferente, han podido confluir, han podido reflexionar y han podido pensar sobre el marco de esta construcción de la ética del cuidado, ¿no? Y es un privilegio para nosotras contar con dos Monses, ¿no? Ahora os presento a ambas. La primera es Montse Busquets, es enfermera, máster en bioética, representante del Consell de Col·legis d'Infermeras en el Comité de Bioética de Cataluña, docente también durante muchos años en el grado de enfermería de la UB, hasta que se tuvo que jubilar, aunque seguro que la echan mucho de menos. Hace muchos años, hace casi 10 años, que está investigando y tratando los temas de la ética del cuidado en el marco del colectivo Minerva, un colectivo que surge de 4 profesionales también del ámbito de la enfermería, y que reflexionan, nos invitan a pensar sobre este marco de la ética del cuidado desde diferentes dimensiones, y tenemos la suerte de que organizan seminarios anuales donde invitan a grandes referentes a hablar del tema. Y para mí, pues como enfermera, estudiante de la UB, ha sido una de las grandes referentes en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de lo que es la ética en el entorno del cuidado. Y también tenemos a otra Montse, a Montse Morcate. Ella es artista, investigadora y profesora agregada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona también. Tenemos aquí a 3 Vs, ¿no? Sí. Infiltradas en la UOC. En su proceso de investigación, Montse ha practicado, y en la práctica artística que desarrolla, aborda la representación de la enfermedad, la muerte y el duelo. Actualmente está liderando el proyecto de investigación Representaciones contemporáneas del duelo y el dolor, visibilización, agencia y transformación social a través de la imagen. Bueno, con este título ya nos suscitan muchísimas preguntas y cuestiones que esperamos que surjan aquí.
Además, es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia y de Investigación, o sea que, bueno, esperamos ver los resultados de este proyecto muy pronto. Bueno, vamos a ver cómo planteamos este tema, ¿no? Que es un tema tan complejo y que tiene tantas aristas. De entrada, pues os agradecemos que estéis aquí. Y nada, que hayáis decidido pues, formar parte de este diálogo enmarcado en este Festival de Vida al final de la vida, que sobre todo nos interesa esto, hablar mucho de la vida hasta que ésta se extingue, ¿no? Pero también hay un proceso posterior, que es el duelo, ¿no? Cuando la vida de la persona afectada pues, ya ha finalizado, cómo el entorno cuidador, las personas que la acompañan, siguen en ese proceso, transitan ese proceso de duelo, ¿no? Si os parece, bueno, yo creo que con vuestro currículum seguramente este diálogo va a ser fluido, pero sí que me gustaría lanzar algunas cuestiones, ¿no? para que, bueno, para que los oyentes también os conozcan mejor y conozcan un poco de dónde partís y cuál es vuestra experiencia. Me gustaría empezar con Montse Morcate. Bueno, tú has vivido, aparte de dedicarte profesionalmente a esta temática desde tu perspectiva más artística, has vivido una experiencia de cuidado durante prácticamente toda tu vida, ¿no? En tres momentos y etapas vitales distintas. ¿Qué nos quieres plantear o cómo nos quieres esto explicar o qué quieres compartir con los oyentes y con nosotros sobre esta experiencia de cuidado? Antes de nada, gracias. Gracias, Cristina. También agradecer a Belén Jiménez y a la UOC por tenernos aquí. Bueno, creo que estaría bien, no sé, plantear un poco cómo la realidad de los cuidados, ¿no? Se va conformando, transformando en función del momento vital, ¿no? También que te toca vivir. Yo creo que, bueno, si tengo que empezar hablando un poco de mi experiencia, ¿no? Sin entrar en demasiados detalles, pues bueno, en mi caso el Alzheimer ha sido como la enfermedad, ¿no? Que me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida, desde mi abuela, cuando se le denominaba tenía demencia senil, ¿no? En aquella época que tampoco íbamos más allá, ¿no? Y viví el cuidado en casa, ¿no? Como mi madre como gran cuidadora, ¿no? Y todo lo que implicaba. Luego, ya en mi juventud, pues mi padre diagnosticado de Alzheimer con poco más de 50 años, o sea que ya es otro golpe, es otra situación vital. Y después mi madre, ¿no? Entonces es como que me ha ido acompañando y esto pues me ha ido también, no solo transformando como persona, ¿no? Sino que también me ha condicionado la manera de entender los cuidados, la enfermedad, la muerte y eso he intentado reflejar también en mi investigación, en mi creación, ¿no? Y bueno, y tenerte aquí también delante, ¿no? Que tienes como la otra cara o una de las otras caras de la realidad, ¿no? ¿Cómo lo vives tú también desde la parte profesional, la reacción de los familiares? O cómo... Bueno, yo también, en primer lugar, muchísimas gracias a Cristina, a Belén, a Ainhoa, a la UOC por estar aquí y a ti por poder compartir y conocerte, porque la verdad es que hace 5 minutos que nos conocemos y ya casi parece que hace mucho más, ¿no? Sí. Que tenemos como muchas cosas en común, esa especie de cosa que hay entre medio de las personas que hace que se entiendan de entrada, ¿no? Yo creo que has dicho unas cosas que son muy interesantes, porque cuando hablamos de ética muchas veces pensamos ética del cuidado, ¿no? Ha dicho Cristina, ética y cuidado, son las dos palabras príncipes, ¿no? Cuando hablamos luego hablaremos del cuidado, pero cuando hablamos de ética, siempre pensamos que nos tenemos que obedecer a principios universales, a normas, a procedimientos, ¿no? Que están externos a las personas y a las situaciones y que se aplican en momentos. Y tú has explicado de una manera clarísima cómo la ética del cuidado es una posición completamente diferente. Es que el valor ético, o sea, la ética, lo bueno, lo correcto, lo que hay que hacer, surge cuando estás en la relación con las personas, ¿no? Y por eso tú dices, claro, al estar en la relación con las personas, seres queridos míos, en una situación de vulnerabilidad, yo me aproximo a la vulnerabilidad y me comprendo también más a mí misma, ¿no? Y por tanto comprendo más qué es lo que es bueno y lo que es correcto, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, no sé si se entiende un poco el concepto, ¿no? Pero es esa idea de salir, de comprender que la ética no es unos códigos que aplicamos a situaciones concretas, que sí, que están y que nos enmarcan y que son los marcos de nuestra sociedad, pero que la ética en realidad surge de la acción concreta, de la situación concreta, ¿no? Y yo lo vivo así, lo vivo a veces con dificultad, porque en el ámbito de la salud
y Cristina me acompaña muchísimas veces y lo discutimos muchísimas veces, la cuestión ética se comprende mucho más desde este punto de vista más de normativa, ¿no? Más del consentimiento informado, la protección a la intimidad, Claro. ¿no? El principio de autonomía como la persona, proteger a la persona, pero para que sea autónoma, como si ella por sí sola pudiera decidir, ¿no? Y no tanto desde esta comprensión de la fragilidad de nuestra humanidad, ¿no? Que todos necesitamos cuidados en todos los momentos de nuestra vida, no solo cuando estamos enfermos y cuando somos vulnerables, ¿no? No sé. Sí, sí, si planteamos el cuidado, y yo creo que la visión un poco aquí no es, a ver, como estabas comentando, ¿no? Hacerlo desde una posición social, ¿no? Y Claro. que ocupa prácticamente a todas las personas en una parte importante del tiempo de sus vidas, Claro. ¿no? Y en cambio vivimos como en esta sociedad en la que, ¿no?, la independencia, el saberse sostener es como un valor, ¿no? Sí, sí. Y todo lo contrario es una carga, ¿no? Cuando hablan de Claro. cargas familiares ya, ¿no? La terminología Claro, a ya veces es horrible también ya es la horrible, palabra, claro. ¿no? Y bueno, también esta doble posición en la que vive mucha gente, ¿no? Desde el entorno más doméstico, familiar, que es lo que a veces se llama la generación sándwich, ¿no? Sí, sí. Todas estas personas, ¿no?, que tienen que encargarse, por un lado, del cuidado de gente, ¿no?, dependiente, Independiente. normalmente más mayor, aunque muchas veces gente joven también, ¿no?, que tiene enfermedades, y el cuidado y la crianza de los niños, ¿no? Y cómo esto... también desde la perspectiva, ¿no?, vital que me ha tocado vivir, es como un proceso que tiene muchas cuestiones similares, pero a la inversa, ¿no? Cómo se viven los cuidados cuando está vinculado a un proceso degenerativo, y cómo se viven los cuidados cuando es un proceso como de inicio de vida, ¿no? Y, Interesante. y yo creo que aunque hay situaciones durísimas, ¿no?, y situaciones muy dramáticas, hay que verlo como un acto generoso por sí mismo, ¿no? Hagas lo que hagas y llegues a donde llegues, ¿no? Y creo que no habría que dividir tanto la noción de cuidados al proceso del morir y los cuidados al inicio de la vida, ¿no? Sino verlo como un proceso integral en el Claro, que... claro, completamente de acuerdo, claro. Porque el cuidado, en definitiva, al menos nosotros lo definimos como la satisfacción de las necesidades para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, bueno, esto tiene una parte en el inicio de la vida, como muy bien dices tú, que tú ayudas al niño o a la niña, claro, en esa satisfacción de necesidades porque ya no puede, pero el objetivo es que llegue a autocuidarse, ¿no? Por tanto, estás muy centrado en ello. Y cuando ya la persona, por la situación que fuese, sea una enfermedad o sea la edad, no puede cuidar por sí mismo, pues como si dijéramos de nuevo vuelves, ¿no?, a tomar esa posición. Por tanto, la idea es que el cuidado es un eje transversal a lo largo de la vida de las personas. Pero yo creo que también es importante pensar y reflexionar en el cuidado, por ejemplo, que recibes tú de tus hijos cuando les cuidas. Y en el cuidado Exacto. tú que recibes de tus padres o de las personas, o si yo soy enfermera, de las personas que atiendo profesionalmente, ¿no? Porque el cuidado se aprende llevándolo a, por decirlo de alguna manera, en esa perspectiva humana del cuidado, ¿no? No en la perspectiva más científica, técnica, que yo soy el que sé lo que usted necesita, o yo soy el que sé que mi padre, o yo soy el que sé que mi hijo tiene que comer un plátano para merendar en lugar de un bollicao, pongamos por caso, para poner una situación más banal, ¿no? Entonces, entiendo el cuidado como una carencia del otro, ¿no? Al otro le falta algo que yo tengo y se lo doy, ¿no? Cuando yo huyo de esa perspectiva que es muy asimétrica, es cuando encuentro lo que tú estás explicando ahora, ¿no? Que el cuidado tú lo das y lo recibes a la vez. Exacto. A la vez que estás dando el cuidado en una situación en la que hay uno que es más frágil que tú, pero tú también recibes cuidado, también aprendes lo que es eso. Pero si bien cuando hablamos de la infancia, la mayoría de padres y madres me compensa, ¿no? A pesar del esfuerzo, a pesar de las noches, a pesar de los... ¿no? Claro. Compensa, no se visibiliza tanto cuando Claro. es en un proceso degenerativo de morir, ¿no? Es como Sí. queda más oculto, ¿no? Sin embargo, también hay momentos, ¿no?, de mucha Claro. intensidad emocional, también hay mucho drama, no hay que negarlo, ¿no? Claro. Pero yo creo que muchas veces no se le pone el suficiente foco, ¿no? Cómo cambian las relaciones y cómo aportan también en algunos momentos esas nuevas relaciones, ¿no? Claro, porque en los procesos de enfermedad, de vejez, etcétera, yo creo que hay presente un ítem, no sé qué palabra usar ahora, hay presente una realidad que con la infancia no aparece tanto, que es el sufrimiento. No, con la infancia el sufrimiento no está presente. Si acaso está presente el cansancio, ya estoy cansada de cambiarte los pañales 3 veces o yo qué sé, ¿no? O otra vez pensar que se me ha olvidado lo que fuese, ¿no? Es ese estrés que se añade a tu vida cotidiana, pero eso no es sufrimiento. Con la enfermedad, con la vejez, con la fragilidad. Al niño no lo entendemos en tanto que frágil. En las otras situaciones sí, ¿no? ¿Y qué pasa con el sufrimiento? Claro que yo me veo identificado.
¿no? Ujú. Entonces, claro, te es más difícil, seguro, ayudar a comer a una persona mayor que ayudar a comer a un niño. Porque con el niño es un proyecto, Claro. con la persona mayor es una fragilidad y es un sufrimiento el que hay. Y claro, ver que de aquel sufrimiento depende de cómo uno lo elabora y de cómo uno se posiciona y de cómo uno integra al otro y se integra él en esa situación, ese sufrimiento puede derivar en una situación, es lo que ha dicho Cristina, en una situación positiva, Ujú. incluso en una situación de crecimiento, ¿no? Ayer en el posgrado poníamos un ejemplo, luego si acaso lo podemos en el posgrado de paliativos que dirige Cristina, en el que una situación entre un padre y una hija, al final resulta que una situación de cuidados ayuda a que el padre y la hija estén más cercanos, porque Ujú. son capaces de hablar de cosas que no habían hablado nunca, Yo creo que es bastante ¿no? habitual esto, ¿no? Claro, Sí, claro, y hay que subrayarlo, ¿no? claro. El También, sufrimiento, ¿no? La presencia tenemos que hablar de lo que significa sí. el sufrimiento en nuestras vidas y cómo manejarlo. Bueno, perdón. Y yo creo que el sufrimiento que cada uno vive según la experiencia es muy difícil de, ¿no?, de generalizar, pero yo creo que la visibilización, ¿no?, de determinados momentos de estos procesos de Ujú, cuidados, ujú, yo creo que es importante, ¿no? Tanto los que se producen en el ámbito doméstico como los ujú. que son institucionalizados, ¿no? O sea, poner en valor tanto el papel de, sobre todo, Claro, claro. hay de todo, pero la gran cuidadora, ¿no? Aquella De la mujer. persona, la mujer generalmente, la que se sacrifica su carrera profesional, su tiempo, su sueño, ¿no?, para dedicarse al cuidado, que hay mucha Claro. gente que vive de puertas para adentro, Sí, ¿no?, sí. que no tienen ese espacio. Mm, Y después también los trabajadores, ¿no? ujú. Cuando externalizas los cuidados también. O sea, te das cuenta, ¿no?, del papel fundamental que tienen, ¿no?, Ujú. todos los diferentes agentes, Agentes. ¿no? Mm. Entonces, creo que no se ve lo suficiente, ¿no? Sí. Recojo esta idea porque me interesa mucho. Distinguimos la dimensión doméstica del cuidado, ¿no? Quizás de la socialización del cuidado. A lo mejor este rol tan femenino, ¿no?, Ujú. vinculado al cuidado, ha sido un elemento, una barrera, ¿no?, para trascender esta idea del cuidado a otras dimensiones, ¿no? Yo creo que en tu caso, Monse, que has estado en contacto con grandes referentes sobre este Ujú. tema, ¿cómo trasladan esta idea de la ética del cuidado a una dimensión no solo de la enfermedad, sino a otros aspectos, ¿no?, de la organización, de la socialización, de cómo trasladamos esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos colectivizar más esta idea de la Claro, ética del la, cuidado? la- la autora para mí de referencia en este tema es Joan Tronto, que me Ujú, parece que tú también ya la conoces, que vino a un seminario y, bueno, y tiene varias publicaciones en nuestro idioma y muchísimas en inglés, porque Tronto es la que da el salto de la idea del cuidado, como lo que habéis dicho vosotros, esa acción y esa pulsión que más bien tiene que ver con el mundo de la mujer, en el domicilio, en la perspectiva más individual, cerrada, que no tiene un componente social, sino que se queda en la casa, ¿no? Y que, bueno, y que tiene todo el valor que tiene, pero que está ahí y que el feminismo trata de poner en vega y abre las puertas y dice, oiga, esto es una cuestión social, no es una cuestión de quedarse aquí, sino es una cuestión social. Tronto lo amplía a las políticas. El cuidado es una cuestión política. Ujú. Y además ella lo explica muy bonito. Yo al principio me costaba de entender porque, claro, mi perspectiva era otra, pero ella dice, el cuidado es una cuestión política porque en una situación de dependencia, de vulnerabilidad, de fragilidad, siempre hay una relación de poder. Y cuando hay relación de poder, está la política de en medio, está la política por Siempre. en medio, siempre, ¿no? Por tanto, el cuidado para ella, a nivel social, y eso lo podemos trasladar desde mi acción individual a una acción familiar, a una institución, a una política pública, a un ayuntamiento, a una universidad, etcétera. Ella dice, es una cosa muy sencilla, es definir necesidades y repartir responsabilidades. ujú. Pero hacerlo, ojo, que ahí está también el kit de la cuestión, de Ujú. forma inclusiva, de forma Claro. incluyente. No unos que piensan y que son los que saben, ¿no? El valor del velo de la ignorancia, ¿no? De la teoría de justicia. No desde esa postura objetiva y externa, sino desde la postura interna, ¿no? Y por eso, por ejemplo, sacar el cuidado del ámbito doméstico o del ámbito familiar implica no obviar a las familias, ni decir lo que las familias necesitan, sino implica, junto con las familias, ¿no?, Claro. tratar de ver cómo se resuelven y cómo se toman las responsabilidades y quién tiene la responsabilidad
sobre qué. Evidentemente es una cuestión social, es una cuestión Claro, política, política. evidentemente. Yo, al hilo de lo que comentabas, ¿no? También la importancia de cómo te posicionas desde el ámbito doméstico, ¿no? Cuando Claro, tienes que tomar claro, decisiones claro, respecto al nivel de cuidados, ¿no? Es claro. decir, cuál es tu papel y qué discurso vas a tener, ¿no? Ujú, En mi historia personal, mi madre, pues en otra generación más conservadora, ¿no? ujú. Tenía este discurso de es la obligación, ¿no? Soy la Claro, tú eres hija. la hija. Claro, yo era como de adolescente, era una cosa que no compartía, pero después, a medida que vas creciendo, piensas, bueno, pero ¿qué opciones había, no? Entonces, Ujú, cuando el discurso, por tu ética, por tu cultura, tu contexto familiar, ¿no? que es muy diverso, choca con una opción real, yo creo que también es importante cuando hablamos ujú, de los cuidados, ¿no? Sobre todo de los que dedicamos en el hogar, aunque está relacionado, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de decisión, de claro. externalizar o no? Porque si la elección es muy libre, ¿no? Un poco, Ujú, bueno, pues está muy bien poder decidir, ¿no? Y también eso genera mucho conflicto a nivel interno, ¿no? De decir, luego quizá lo hablamos un poquito más, ¿no? ujú, Pero, bueno, te tienes que posicionar como persona en relación a la persona que necesita los cuidados, pero fundamentalmente te posicionas políticamente, ¿no? ujú, Es como, ¿cuál es mi rol, no? claro, Estoy obligada, es una ujú, elección, pero yo, ujú, yo pondría el acento en cuando realmente hay decisión, hay poder de elegir, ¿no? Yo creo que muchísima gente no tiene elección. ujú, Por eso ponía, ¿no? este discurso de mi madre, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y, pues nos ha tocado y hay que hacerlo. ujú, Y yo decía, bueno, lo haces porque tú quieres, pero ¿tenías opciones? Probablemente no. O las opciones eran peores, ¿no? Entonces, ahora afortunadamente tenemos más ujú, gente, más opciones, pero sigue siendo muy precario, ¿no? ujú. Mantener unos cuidados cuando ya la persona es gran dependiente, ¿no? En el hogar es muy complicado también, ¿no? Entonces, cómo externalizamos y cómo colaboramos, ¿no? Ahí es donde vosotras trabajáis más, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y donde de alguna manera se ve tú lo has dicho, ¿no? La precariedad del cuidado, que la paradoja, podríamos decir, ¿no? Que por un lado se entiende que el cuidado es importante y que está en primera línea y que todo el mundo hablamos de él y que no sé qué y que no sé cuántos, ¿no? O sea que por un lado, y también hay cada vez más conocimiento, también más conocimiento científico, más investigación sobre cómo las personas, la influencia de cómo construyen ellas sus vidas, cómo eso tiene que ver con la promoción y la prevención de la salud y una muerte más mejor y cómo Mm, cuando un duelo está bien elaborado desde el principio, luego la familia realiza un duelo mejor. Bueno, todo esto está bastante documentado. Pero, sin embargo, vivimos en una situación muy paradójica porque desde el punto de vista, a mí me parece sociosanitario, no sé qué pensaréis, desde el punto de vista, seguimos anclados en un sistema que está muy ligado a la enfermedad y muy ligado a una perspectiva muy biomédica. ujú, No con un criterio, podríamos decir, desde lo que a la persona le sucede, sino desde el diagnóstico que la persona tiene, ¿no? Claro, el diagnóstico siempre es una cosa desde fuera. Yo no digo, yo tengo un Alzheimer, yo no me lo autodiagnostico. Siempre es una persona desde fuera que dice. Pero en cambio yo sí que digo, pues no sé, me da vergüenza que me cambien un pañal, pongamos ujú, por caso, ¿no? O se me cae la baba al comer y entonces no quiero comer ya delante de mis hijos, no quiero que me vean los nietos y por tanto ya me inhibo de la comida familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso desde la persona? Eso es lo que tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso yo para mí implica, por supuesto, a las familias o a las personas allegadas, pero implica también a las instituciones. Yo para mí las instituciones están o estamos haciendo una dejación de cuidados en este sentido, porque dejamos solas a las familias que lideren con situaciones que son muy complejas desde el punto de vista humano, ¿no? Si una sociedad avanzada en el año 2025 debería de contemplar que las respuestas institucionales, que las respuestas organizacionales no tienen que venir solo desde fuera, desde un conocimiento a priori, no tienen que venir solo desde el diagnóstico, ¿sabes? sí. Tenemos, por ejemplo, pues muy pocos indicadores de cuidados. Tenemos muchos indicadores de calidad, pero dentro de la calidad asistencial tenemos muy pocos indicadores de cuidados. Por ejemplo, ya no a nivel de fin de vida, pero hay pocos lugares donde haya hospitalización o residencias, tú has dicho residencias de personas mayores, ¿no? Pues, por ejemplo, que los ayuden a acostarse a la hora que las personas quieren. Sí, sí, bueno, No, ahí claro, la institucionalización implica una pérdida absoluta. muchas veces de la propia, yo me atrevo casi a decir como de humanidad, de la propia Sí, personalidad, eso ¿no? iba a añadir, ¿no? O sea, cómo Claro, entonces, dentro de los cuidados está el
fundamental la dignidad, ¿no? Y la Claro. dignidad en todos los niveles, ¿no? Pero De perdemos necesidad de ese respeto, cuidados. ¿me entiendes? Sí. Lo que quiero decir es que tenemos esa paradoja, sabemos eso, pero sin embargo, lo que la política pública nos ofrece o lo que las instituciones nos ofrecen, o que ofrecemos, perdón, yo también, ¿no? Ofrecemos, es esa mirada más sesgada, ¿no? Y por tanto, está muy bien que hablemos de qué significa cuidar y de esa importancia y de que es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? De responsabilidad de todos. Que a veces están los pequeños detalles, tanto Claro, lo que comentabas, ¿no? Pues decir, no, por favor, peina a mi madre de esta manera porque no le cortes el pelo. Claro. Son detalles que sobre todo en momentos de gran dependencia, tensión, dependencia total, ¿no? son Cuando ya no importantísimos. hay capacidad cognitiva prácticamente, ¿no? Pues para mí los detalles fundamentales, ¿no? Pero claro, al final choca con la precariedad de las propias trabajadoras, ¿no? Tienes esa sensación de, bueno, ves que van completamente desbordadas, decirles, oye, por favor, ponle este vestido o peínala de otra manera, parece que sea como un detalle superficial, pero ahí también reside la dignidad, ¿no? Del cuidado y es a veces, muchas veces, lo poco que pueden aportar los familiares, ¿no? Dentro de lo que comentabas tú, de estos horarios, ¿no? Los horarios son limitados y uno entiende, ¿no? Entiende, pero que es fruto de esa precariedad. Sí, pero mira, yo ¿Cómo conozco salimos de ahí? conozco una residencia que acompaña a las personas a la cama, a dormir a la hora que ellas quieren. Es posible hacerlo. Eso es Y no creo fantástico. que tengan muchísimo más personal que otros. Desde hace unos años se ha ejemplo. integrado toda esta filosofía de la atención centrada en la persona, ¿no? Y sí que hay algunos centros que están dentro de la estructura que tienen, ¿no? Intentando favorecer pues, que la persona se sienta en un entorno más, ¿no? Como más cercano, más acogedor, más donde puedan desarrollar pues, su propia personalidad y sus propias necesidades, ¿no? Y esto es verdad que cuando los recursos son limitados o cuando esta filosofía te cuesta, no puedes integrarla en tu centro asistencial, pues bueno, esto es mucho más complejo, ¿no? Esto me lleva a una idea que ya hemos comentado con ambas, ¿no? Pero que me parece muy importante, que es todo el tema de la participación en las decisiones que tienen que ver con el cuidado que yo recibo, ¿no? Cómo favorecemos esta toma de decisiones compartida, esta planificación, ¿no? Del cuidado con la persona que realmente es la que recibe, ¿no? Estos cuidados en todo el contexto de enfermedad, pero también en otros contextos, pero sobre todo especialmente delicado cuando, lo que comentabas tú, ¿no? Cuando esta persona no puede expresarse y esas decisiones hay que tomarlas por él o por ella, ¿no? Porque tiene esta limitación de la expresión. ¿Cómo articulamos el cuidado en estos contextos? ¿Cómo articulamos las decisiones? ¿Cómo hacemos partícipes a las personas en todo este marco tan complejo, ¿no? de planificación de la atención y de los cuidados que ofrecemos? Como parte de persona de referencia, ¿no? Yo creo que comentábamos un poco antes, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? Y cada historia va diferente, pero hay como un proceso inicial cuando tú te das cuenta de que esa persona necesita unos cuidados, una atención, ¿no? Una atención más constante, que es más quizás, ¿no? El golpe duro de pues, un diagnóstico o darte cuenta de que bueno, pues la relación va a cambiar, ¿no? Pero luego se produce como en muchos casos esta ruptura, que es un periodo de tiempo en el que tú te das cuenta que, por ejemplo, tu figura paterna ha fallecido, ¿no? O sea, ha desaparecido. Tu padre sigue vivo, pero tu figura paterna ha desaparecido, ¿no? Y en ese momento es como que te vuelves esa persona de referencia. No hablo de la parte legal, sino que tomas las riendas, ¿no? A veces acompañada, a veces sola, depende de cómo sea la estructura familiar. Y en esos momentos es muy complicado, yo creo, ¿no? Porque cuando en un caso neurodegenerativo como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? En las primeras etapas sí que hay como esa tensión, ese diálogo de, bueno, déjate ayudar o venga, vamos a hacer esto, ¿no? Luego hay un momento de mucha tensión en el que los cuidados tienen que ser mucho más intensos o tienes que tomar decisiones por seguridad, ¿no? De esa persona y ahí es cuando, de nuevo, la parte ética es tremenda, ¿no? Al hilo de esto, os quería, no sé si conocéis, ¿la habéis visto, la película de Father? El padre. Sí, bueno, a mí en ese momento se me escapó y la vi recientemente y me pareció de todas las películas que he visto en este contexto la que refleja mejor el drama de este periodo concretamente, ¿no? De ver una persona que todavía tiene discurso, que puede hacer cosas, que puede decidir, pero que, ¿no? En la que todo se desmorona, ¿no? Y como la hija, ¿no? La Olivia Colman, creo que es la actriz, ¿no? De repente ve como ya no solo
que tiene que posicionarse en qué medida deja su vida, sino también, bueno, soy persona, esto no va a parar y en algún momento vamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Y me parece brillante cómo reflejan tanto esta parte interna, ¿no? Así cinematográficamente, si lo tenéis así fresco, ¿no? De no sabes exactamente si lo que está diciendo es real, si se lo está imaginando, y refleja muy bien el papel del cuidador. Bueno, lo que me estás contando es así, no es así, puedo intervenir, no intervengo, te dejo hacer, aunque eso suponga un peligro, ¿no? O menor atención de la que yo considero que debería darte. Yo creo que lo refleja muy bien. Y ahí es donde creo que la tensión entre querer hacer, deber hacer y toda la ética la veo más complicada, no sé, este momento, ¿no? Sí, porque eso puede provocar, por un lado, a lo mejor una conducta de huida, decir, uff, esto no va conmigo y no puedo y escapo, más o menos conscientemente, o puede provocar una conducta excesivamente paternalista, porque el cuidado a veces puede llevarnos de nuevo a un paternalismo que quizá pensamos que ya habíamos olvidado. No sé si era tan así, pero vamos, el cuidado puede llevarnos a un paternalismo o maternalismo de nuevo, ¿no? O sea, a pensar por la otra persona porque el otro ya no puede, por decirlo de alguna manera, y no tengo demasiado tiempo y estoy muy complicada y, bueno, y mi vida se está desmoronando y entonces mi padre tiene que hacer esto y lo tiene que hacer y se acabó, ¿no? Quiero decir que puede caer para mí. No tengo tiempo de pararme a ver cómo puedo hacer lo que mi padre necesita que haga. Eso es lo que voy a decir yo. Veces, eso es lo que... Perdona, no, Cristi, dilo tú, que lo entiendes muy bien. Esto, ¿no? Que a veces la vorágine de la vida, ¿no? Te empuja a pues ahora no tengo tiempo de consensuar, no tengo tiempo de indagar lo que necesitas, ahora tengo que imponer esta decisión porque tengo una culpa y un sentido de responsabilidad detrás, ¿no? Que es que necesito resolver esto ahora, ¿no? Porque por lo que decías tú, ¿no? Igual tengo que cuidar también de mis hijos, igual tengo que ir al trabajo, igual, exacto, ¿no? No, y también que hay, también hay como el aprendizaje de que esta persona ya no es la misma y que lo que ella o él quiere igual ya no es lo que quería antes. O sea que muchas veces, ¿no? Cómo cuidar bien es intentar primero conocer en qué momento la persona es, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay esa tensión tan fuerte, ¿no? Es decir, lo que yo considero que sería una atención, un cuidado, luego ya los afectos también, ¿no? Pero decir, es que yo no puedo tener la misma conversación contigo que hace medio año, ¿no? Entonces, ¿cómo te hablo sin caer en el paternalismo, pero al mismo tiempo hacer que tú sientas que eres escuchado, que sea algo agradable? Al final estás dedicándole tu tiempo porque hay una relación de afecto, salvo cuando no puedes tomar decisiones, que creo que es importante subrayarlo, porque creo que hay mucha gente que vive en esa situación también, ¿no? ¿Cómo vives esto si además la relación previa es mala o compleja o ni siquiera consideras que deberías estar en esa situación? Entonces, pues eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces, Y yo creo que en ese proceso, por ejemplo, pues de ser hija de un cuidador o madre de un cuidador o esposa o bueno, lo que fuese, o esposo, es donde a veces debe intervenir la acción más profesional. Es decir, seguramente necesitamos profesionales que nos ayuden a pensar y repensar cuál es nuestro papel en una situación, si estamos en una situación así, ¿no? Porque tú hablas de tu experiencia personal, pero yo no he venido aquí con mi experiencia personal, pero mi madre también tuvo una demencia, ¿no? Y mi padre también murió después de un cáncer de larga evolución y por tanto también lo he vivido. Y yo siempre me he preguntado hasta qué punto yo, a pesar de todo lo que yo conozco, he leído, estudiado, explicado, he trabajado con los estudiantes, con los profesionales, con enfermeras y con médicos en los cursos, si en realidad mi conducta en aquellos momentos era aquello que yo había explicado más teóricamente. Porque en el momento de la acción todos necesitamos que nos ayuden a pensar. Y yo creo que ahí está el papel de la enfermera, del médico, del trabajador social, del psicólogo, que de alguna manera y como equipo tienen que tener una competencia compartida para ayudar a que la persona o personas estén en la mejor posición. Y si tú de alguna manera no puedes cuidar a tu padre porque no puedes cuidarlo, pues es que no sucede nada, no hay una culpabilización. Tiene que haber una respuesta de la institución que te ayude a ello, pues con una ayuda de la manera o del sentido que sea, ¿no? Y eso para mí es lo que las instituciones de alguna forma no entienden, ¿no? O el cuidado recae en la familia o el cuidado recae en la institución. Y no es así, la institución es un recurso, a mi manera de entender, ¿no? Y luego otra cosa que creo que es muy importante lo que has dicho tú, ¿no? Los hijos hacen lo mejor que pueden.
bueno, los hijos y las personas. Bueno, nosotras hoy aquí también hacemos lo mejor que podemos. Sí. Si no nos sale mejor esta conversación será porque no nos ha salido. No por falta mejor. De interés, claro, no por falta de interés, ¿no? No por falta de preparación o no por falta de voluntad en ello, ¿no? Entonces, ese complejo de culpabilidad que viene de donde viene, hay que también tratar de minimizarlo, ¿no? Es decir, cuidar es acompañar, y cuidar yo creo que también es acompañar a los que acompañan, ¿no? Y el trabajo de los profesionales está allí. Sí, yo creo que está y que está muchas veces, y en los últimos años también, o sea, si yo comparo las experiencias en mi círculo, que va más allá del Alzheimer, pero tampoco vamos a explicar todo, ¿no? Claro, evidentemente, desde hace 30 años atrás, ahora es una pasada, ¿no? Claro. Y también los grupos, los encuentros, también el papel que tienen las redes sociales, muchas veces, ¿no? No desde lo profesional, pero es decir, que hay muchos más lugares de encuentro. Por supuesto, la mano del profesional es fundamental, ¿no? Pero quiero decir que hay más posibilidades para que la gente que se dedica a cuidar, yo ahora estoy pensando en la gente que se dedica a cuidar de manera muy extensiva, o sea, dedicación intensa, sí. Pero hay más posibilidades de compartir experiencias físicamente en grupos o a través de profesionales, o también de contactar con gente. Hay una experiencia muy interesante. Justo hace poquito nos presentaron el resultado de un estudio cualitativo que han hecho con la experiencia del paciente, del cuidador experto, ¿no? Existe el paciente experto como un programa definido con una metodología concreta, y hace ya varios años en Cataluña también se ha desarrollado el cuidador experto. Entonces hacen grupos de iguales, ¿no? De cuidadores de personas que cuidan a otras personas enfermas con una enfermedad concreta. En concreto, donde se ha hecho la experiencia, son pacientes con Alzheimer. Y es muy interesante porque es una dinámica de varias sesiones, a lo mejor 6 o 8 sesiones, donde se trabajan diferentes aspectos del cuidado y de la enfermedad. Y las personas que lideran el grupo son cuidadores, ¿no? Que han recibido pues, un cierto aprendizaje para moderar y llevar las sesiones, pero hay detrás observadores y observadoras que suelen ser sanitarias, normalmente enfermeras. Y desde esta observación externa de las enfermeras, lo que veían era que en algún momento de las sesiones se generaba un cambio, ¿no? Se generaba un cambio en la percepción de lo que era el cuidar de las personas que participaban, y les inquietaba mucho saber qué era lo que generaba este cambio, ¿no? Entonces hicieron un estudio cualitativo y vieron que lo que se generaba era cierto desarrollo. Al final, en las categorías, ¿no? que emergieron, consideraron que lo que se generaba ahí era cierto sentimiento de compasión hacia el otro, ¿no? Pero de compasión en el sentido de comprender que el otro está en una situación que tampoco ha escogido, ¿no? Que no está ahí para fastidiarme a mí ni para hacerme la vida tan complicada, y que al final, lo que decías tú, ¿no? Cada uno está haciendo lo que puede dentro de las circunstancias que está viviendo, ¿no? Y esta capacidad de comprensión de lo que le estaba pasando al otro era lo que hacía que su posición como cuidador y cuidadora cambiase absolutamente, ¿no? Pasaba a transformarse en algo mucho más amable, en algo mucho más facilitador también para la vivencia y la experiencia, para el proceso posterior de duelo, ¿no? que en algún momento llegará y que también ahora sacamos ahora en la conversación. O sea que estos procesos colectivos, ¿no? De compartir esta experiencia de cuidado también tienen una parte muy terapéutica, ¿no? O sea que cómo podemos trasladar esta idea del cuidado a la socialización, yo creo que es algo fundamental, y cómo lo podemos enseñar, ¿no? Introducimos esta idea, ¿no? De cómo enseñamos desde diferentes ámbitos, no solamente el sanitario, sino desde cualquier marco pedagógico o educativo, la experiencia de cuidado. Si es una obligación, si es un derecho, si esta idea del cuidado, ¿cómo lo podemos transmitir a cualquier individuo, ¿no? De nuestra sociedad? ¿Qué hacemos con todo esto? Vosotras, que además las dos os movéis en el marco académico, ¿qué hacemos con todo esto? Pues yo puedo explicar un poco cómo lo abordo yo desde mi práctica artística de investigación en la docencia. Sobre todo me interesan los trabajos que abordan el duelo en algún sentido, ¿no? Y el duelo muchas veces antes de morir, ¿no? O sea, en procesos de pérdida constante, ¿no? Que yo creo que cuando, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, muchas veces los procesos de cuidado van acompañados de pérdidas constantes, de adaptaciones constantes a nuevas realidades, ¿no? Y cómo estas nuevas realidades son completamente invisibles, ¿no? Yo creo que, de lo que comentabas, pienso que muchas veces hay personas que cuidan, ¿no?
intensamente que hay una parte que es, bueno, es que nadie me reconoce y no se me ve, ¿no? Cuando tú tienes un momento de estas rupturas, ¿no? Que dices, hoy ha pasado algo que lo cambia todo para siempre, muchas veces pasa de puertas adentro y eso no se ve. Entonces, esta falta de reconocimiento, por eso, ¿no? Estos grupos yo creo que son tan interesantes, ¿no? Para decir, bueno, somos muchos, muchas, ¿no? Y hay gente que ni siquiera es consciente de que el trabajo que hace es importante, ¿no? Luego la parte profesional, por supuesto. Entonces, desde mi práctica artística y la investigación, analizo cómo trabajos de creación que surgen, fotográficos, que surgen motivados por un proceso de enfermedad, un proceso de duelo, ¿no? Una muerte o un proceso de morir. Y claro, en estos proyectos artísticos, ¿no? Contemporáneos, se ven imágenes que reflejan muy bien y se ven unas narrativas que reflejan de manera muy compleja y muy diversa las maneras que los fotógrafos, artistas, fotógrafas, ¿no? Viven y naturalizan. Es decir, hay veces que cuando hablábamos antes de la película, esa película de Fader está muy bien, pero en general, pues por exigencias del guión, por el dramatismo que se le quiere poner muchas veces, ¿no? Parte de la acción, ¿no? Se exageran muchas veces las virtudes de las demencias, ¿no? Estos momentos brillantes de lucidez, ¿no? O estas relaciones, esta intensidad de sentimientos que yo creo que mucha gente no tiene, ¿no? Entonces es como que hay una manera de explicar las vivencias que creo que se ajustan mejor o de una forma mucho más íntima, mucho más plural desde un proyecto de creación, ¿no? En el que vemos pues, imágenes que a los ojos de gente que no está en esa historia pueden resultar durísimas, ¿no? Pues lo que comentabas del cambio de pañales, de la limpieza, de la higiene, también de momentos de ternura, de momentos de aislamiento, ¿no? Entonces, creo que es una de las tantas maneras que hay de dar visibilidad y de contar estas historias y hacerlas entender de una forma como lo que son muy complejas, ¿no? Pero que al final son muchas, ¿no? Y eso es un poco desde la parte académica, ¿no? Que académica y además no sanitaria. No sanitaria, claro. ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Dar visibilidad a este tipo de trabajos no solo en galerías o en libros de fotografía, sino como herramienta de diálogo, ¿no? También con profesionales, de hecho ya tuvimos un encuentro, ¿no? De cómo estos proyectos pueden hacer completar o complejizar cómo lo vive también el cuidador, ¿no? Esa figura que yo digo que es absolutamente invisible, ¿no? No solo el proceso, el dolor, el sufrimiento que acompaña, lo decías tú al principio, ¿no? Que al final esto se vive con dolor. Claro. Tú sigues tu día a día y tienes días buenos y malos. Te lo está poniendo el otro delante. Claro, ¿no? Y bueno, creo que también es importante, ¿no? Siempre se dice que la muerte es un tabú, pero el proceso del sufrimiento y la enfermedad y la demencia es muy tabú, ¿no? Y creo que es importante ponerlo delante también a gente más joven. Bueno, hay gente joven que también lamentablemente lo vive, ¿no? Pero... Sí, a mí me parece interesantísimo lo que dices, ¿no? Súper importante, pero también creo que también hay una cosa, que eso siempre tiene que tener lugar cuando ya hay una base, por decirlo de alguna manera. Es decir, entender que el cuidado solo se da en estas situaciones no, ya sé que no es lo que quieres decir tú, pero que el cuidado no solo tiene lugar en estas situaciones extremas. En estas situaciones extremas es cuando es tremendamente visible, o mejor dicho, que su invisibilidad es visible, lo hace visible por la dureza que tiene la situación, ¿no? Pero entender, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, ayer iba en metro, volvía en metro del ICO, no, sí, en el metro, ¿no? Y entró el metro iba bastante lleno y había dos sitios, uno a mi lado y otro enfrente, ¿no? Y entró una señora con una niña con síndrome de Down, ¿no? La niña bien, andaba bien. Entonces, claro, la niña se sentó aquí y la señora se sentó aquí, ¿no? Entonces, la chica que estaba a mi lado se dio cuenta y le dijo a la madre, ¿quiere sentarse aquí? Entonces la madre se cambió y la niña rápidamente le cogió la mano, ¿no? Bueno, pues este es un acto de cuidado. Exacto. Para mí, sí, ¿no? Es un acto de cuidado que depende de la sensibilidad concreta de esa mujer que vio lo que estaba pasando, ¿no? Tronto dice, el cuidado es un proceso. Primero hay que darse cuenta de lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa no solo en situaciones extremas, sino en la vida, en el diario, en el cotidiano, el vaso de agua que nos han dado hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o la estructura o nos han preguntado 2 veces si estábamos cómodas, si queríamos aire acondicionado, no lo queríamos. No nos lo han puesto pensando que a 25 grados, no. ¿No? El cuidado está presente y entonces ayudar, por decirlo de alguna manera,
al niño, a la niña, al chaval, al estudiante, al que estudia enfermería, psicología, medicina, bueno, lo que fuese, ¿no? No solamente disciplinas de ciencias de la salud, sino en general, que el cuidado es un proceso que empieza cuando él se da cuenta de que hay alguien que necesita algo, ¿no? Que hay una necesidad que no está satisfecha y que esa necesidad puede ser parte de su responsabilidad, ¿no? Y que entonces a veces dices, bueno, pero yo no soy competente para ello. Bueno, pues entonces voy a buscar uno que sea competente. A ver, yo no puedo hacerlo todo, ¿no? Pero parto de esa responsabilidad, me corresponsabilizo de que esto sea así, ¿no? Yo creo que estos detalles Eso de es muy cuidado que son importante. fundamentales, Claro, ¿no? También la ausencia de estos detalles muchas claro, veces, ¿no? Es fruto de la prisa, del claro. tipo de sociedad que Sí, tenemos, sí, ¿no? sí, En algunos grupos, sí. ¿no? En algunos ámbitos rurales o incluso en las ciudades hay gente que vive más en comunidad, ¿no? Y de manera intergeneracional también, cómo normalizar la necesidad de atención. Es que a veces, Sí, ¿no? Cuidados entendido como atención, ¿no? claro, Si tú lo vives desde pequeño, también lo vives de una manera mucho claro, más claro, normalizada, ¿no? Decir, claro, pues, alcánzame el vaso de agua. Entonces, claro. el vaso de agua, ayúdame a ponerme la camisa, ¿no? Sí. Estos Bueno, o detalles o... organizo un grupo de personas jóvenes, por ejemplo, como pasó una temporada en mi barrio, que pasan por las casas donde hay personas mayores para ayudarles a sacar la basura 3 días a la semana, Ujú. porque no hay ascensor y hay 4 pisos que subir, y entonces la gente mayor no lo hace porque le duele la rodilla o lo que fuera. Entonces acumulan basura en casa, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, eso también tiene que ver conmigo. O sea, yo creo que a las personas nos tiene que competir esto, ¿no? No solamente tiene que ser la institución o el Estado que lo arregle. Por ejemplo, Joan Tronto a mí me llamó mucho, me impactó cuando dijo, hombre, cuando vemos a la persona indigente que está en la calle tumbada en el suelo, ¿no? Generalmente pensamos, bueno, ostras, ¿qué han hecho los de servicios sociales que no vienen, ¿no? O porque cuando a lo mejor tú dices, bueno, yo podría hacer un pequeño acto, no sé cuál es, porque a veces piensas, le doy 1 euro, le bajo un vaso de agua, lo invito a un croissant, ¿qué hago? No lo sé, no tengo la respuesta, ¿no? Pero en parte la respuesta también está en mí. Y Ujú. cuidar desde una perspectiva, yo entiendo, más sociológica, antropológica, tiene que ver con eso, ¿no? No es aquello que se profesionaliza o que surge en momentos de enorme vulnerabilidad, sino que surge en la vida diaria y cotidiana. Y luego otro aspecto que creo que es muy importante para trabajar con los alumnos, y eso no es una cuestión de bondad, de ser buena persona, de tener sentimientos que como enfermeras nos lo hemos oído Claro, y nos siempre. daba, fastidiaba muchísimo Eso se personalmente. acompaña luego de mucha culpa cuando no eres bondadoso. Claro, es que esto Claro. es porque tú eres así, porque Es un claro, porque mantra no. horrible. Claro, ¿no? Pensar que el cuidado es una cuestión individual, que o se tiene esa capacidad de ver y de accionar, o no se tiene. Es que este no es empático. Bueno, pues que aprenda. O sea, ¿yo qué quieres que te diga, no? O sea, esto se puede aprender. Hay quien ya viene más aprendido y hay quien viene menos. Pero eso se puede aprender, ¿no? Eso también hay que romperlo en la formación, ¿no? Las personas podemos llegar a comprendernos a través del diálogo y a través de la escucha. Y yo, para mí, esa es la clave de la formación, ¿no? Eso se dice, es compartiendo la sensibilidad ética, lo que tú has explicado perfectamente, lo que sucede desde la sensibilidad, ¿no? Compartiendo las razones éticas y luego dejando que la acción, lo que se hace, cada uno lo haga en función de la competencia que puede. Si es hija, si es cuidadora no profesional, si es enfermera, si es médico o si es el portero de la casa, que a lo mejor el portero también tiene un aspecto importante en el cuidado de esa familia, pues porque le ayuda a subir la comida, pongamos por caso cuando viene el supermercado, yo qué sé, me estoy inventando una situación. Pero también forma parte de la red de cuidados. Claro, Es por decir, eso el cuidado es una red, como la comunidad, ¿no? claro, Y el problema que implica no y tener una comunidad. el problema que implica, claro, que no tenemos redes sociales, que cuando el niño te sale a las 5 del colegio o vas tú o no tienes a nadie. Cuando si a lo mejor resulta que la vecina de arriba, de abajo, del lado, la compañera, bueno, eso como madres lo hemos hecho todos, buscar a alguien, ¿no? Bueno, pero eso de una manera quizá más organizada, ¿no? Quizá en los colegios podría hacerse esto, por ejemplo, ¿no? Ya, es decir, organizar una red para recoger a las 5 de la tarde, en una red entre madres y padres y canguro, yo qué sé, ¿no? Hay muchas situaciones que parten de eso. O sea, yo creo que esto es muy importante. Esto por un lado. Y luego, por el otro lado, con los alumnos, por ejemplo, lo que nosotros de alguna manera hemos aprendido es que hay que dejar de decir cómo hay que hacer las cosas. Hay que decir cómo hay que hacer las cosas, evidentemente, por supuesto, ¿no? Pero hay que tratar de ver cómo esas cosas pueden hacerse, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo, pues no sé, el típico estudiante que la primera vez que pone una intramuscular, pues no le dice ni buenos días a la persona. Claro, porque está asustadísimo, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hay que valorar es cuán asustado estás tú cuando empiezas a hacer esta práctica. No la práctica bien hecha,
No sé si Claro, sí, Ah, totalmente. ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros incluimos lo personal, lo subjetivo, que siempre nos ha dado mucho miedo y siempre lo hemos abandonado, o incluso en la formación, ¿no? No al revés, que lo incluimos, pero no para hacer psicologismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O no para basarnos solo en las emociones, ¿no? Sino para desde ellas ser capaces de comprender lo que teóricamente y científicamente pues sabemos que hay que hacer. ¿Y en los últimos Sí. años, como docente, has notado un cambio? Bueno, yo ahora hace años que no, hace años Bueno, que estoy pero jubilada. cada generación Bueno, tiene unas cualidades y unas creo, maneras de entender el mundo que a lo mejor... la ventaja que tenemos, yo creo, Cristina y yo, es que trabajamos con un grupo de población que es motivado en este Sí. sentido. Porque son personas que ya van a estudiar enfermería o que ya son enfermeras y están estudiando para profesionalizarse mejor, o sea, están haciendo másters o posgrados, ¿no? Pero claro, la pulsión de, por decirlo de alguna manera, centrarse en que lo que está bien y lo que es correcto es la norma, y si la norma no está bien yo no puedo hacer nada porque no puedo, ¿no? En lugar de decir, bueno, lo que está bien y lo que es correcto es la norma, pero la norma hay que aplicarla a un caso concreto, y en ese caso concreto hay personas concretas, contextos concretos, ¿no? Pues claro, ahí está el juego, ¿no? Este Pero espíritu de reflexión crítica, ¿no? Sí. Ante cosas que no sé si está tan presente, a lo mejor, o si está muy presente, ¿no? Al menos en mi experiencia como docente. Claro, pero es que yo creo que eso también llega cuando uno es un poco más mayor. Sí, claro. Es que claro, ¿no? Entonces, Sí, eso es sí, lo sí. que tiene que hacer la institución, Sí, sí, sí. para mi manera de ver. Siempre tenemos esa pugna, ¿no? Yo con compañeras, porque yo le doy mucho peso a la institución. Y hay compañeras que dicen, sí, pero la institución, pero claro, si las personas no hacen, ¿no? Entonces, claro, son las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo cuando uno es novel, cuando uno es joven, cuando uno está estudiando, cuando uno empieza, o cuando tiene 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Eh, hay que pensar que es joven, que no puede llegar a la reflexión sobre el sufrimiento, del cuidado a través del sufrimiento, porque no va, o sea, hay Sí, que hacerlo de otra manera. Pero yo creo que Bueno, también el hecho de que hay muchas excepciones, pero que la mayoría de adolescentes no viven con un dependiente en casa, Claro. porque se ha externalizado mucho. Sí. A ver, que todo tiene un lado positivo y negativo, no entramos en valores, ¿no? Pero claro, esta cotidianidad del cuidado, por lo menos ya a la gente, ¿no? A la dependencia por edad, digamos, ¿no? O sea, pues en muchos casos no existe, ¿no? Entonces hay otros contextos donde puedes conocer, ¿no? Sí, pero el adolescente que no tiene, perdona que te interrumpa, una persona en su familia con esta situación, bueno, pero tendrá que hacer la comida, ¿no? O en su casa se comerá, en su casa se lavará la ropa, en su casa se irá a comprar, supuesto, en su sí. casa pasarán cosas, sus padres no sé qué, les pasará algo a su madre y a su padre. Quiero decir, también tiene que ir aprendiendo que el bienestar de esa familia o de su familia depende también de lo que él hace, no solamente de lo que él recibe, ¿no? Y yo creo que en la universidad eso se ve mucho, ¿no? Muchas veces vienen así, o sea, vienen como si fueran un cajón vacío de conocimientos a que la universidad se los llene o a que los profesores se los llenen, ¿no? Pero en cambio, cuando vas relacionándote con ellos, ellos mismos se dan cuenta que los conocimientos los pueden encontrar. Lo que les falta, por decirlo de alguna manera, es la reflexión sobre ello. Yo para mí lo que le puede dar un profesor o una profesora, Claro, ¿no? sí. No sé si se ha podido hacer bien o mal, porque bueno, también luego hay contextos y hay situaciones que son más difíciles, ¿no? a nivel educativo de llevar a cabo. Pero el gran papel del profesor o profesora para mí un poco es este, ¿no? Es interpelar e interpelarse, ¿no? Lo mismo que antes hemos dicho, que aprendes a cuidar cuidando, aprendes a ser profesora siéndolo y poniéndote Ejerciendo, claro. y tratando de hacer una relación no tan asimétrica como es la de profesor-alumna, ¿no? Sino que sea más simétrica, porque el alumno te está enseñando o la alumna te está enseñando muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo una alumna que me dijo, ¿y el plan de cuidados a mí quién me lo hace? Y fue hace muchísimos años, ¿eh? Y fue la que me hizo pensar diciendo, claro, es verdad, estamos diciendo que hay que hacer, pero ¿y ella? Claro. Se ha levantado a las 6 de la mañana, ha venido corriendo hasta aquí, no ha desayunado, está haciendo prácticas, tiene que hacerlo perfecto porque si no, no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Y a mí, ¿quién me hace el plan? Entonces, ¿no? Fue la primera persona, por ejemplo, la primera alumna hace muchos años que nos hizo pensar, ostras. Bueno, creo que podríamos estar hablando de estos temas. Bueno, tú has metido muchísimo. el tema y nos hemos ido, ¿eh? El tema de las voluntades. No. Yo creo que ha salido bastante todo el tema de las decisiones, ¿no? De cómo desde el cuidado se pueden abordar, ¿no? Y desde la experiencia, desde la formación. Bueno, yo creo que han salido muchos temas, creo que además bien enlazados, ¿no? Pienso que ha habido mucha coherencia. Sí que os pediría, quizás para ir acabando, ¿con qué frase os quedaríais o qué frase lanzaríais a las personas que escuchen o vean este podcast
¿qué os quedáis? ¿Con qué os quedáis o qué queréis transmitir o con qué os gustaría que se quedaran las personas que nos puedan escuchar? Una frase, una idea. Yo quizás que el cómo te planteas los cuidados te tiene que posicionar como sujeto no solo en el contexto familiar o doméstico, sino como individuo en la sociedad. Y es un posicionamiento político y que tiene muchas consecuencias y que todos, todas debemos plantearnos el cuidado de manera integral en todos los momentos de la vida. Un poco sería... Claro. Yo también lo suscribo completamente y como un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Como el cuidado como un ejercicio de corresponsabilidad entre personas que conviven y que tratan de encontrar soluciones a las situaciones y podríamos decir a las complejidades morales que tiene la otra persona, la alteridad, ¿no? Palabra rara, pero bueno, la alteridad o las complejidades morales que tiene la vulnerabilidad, comprendiendo que todos somos seres vulnerables y por tanto somos seres dependientes. Pero tú me has pedido una frase y como me lo dijiste antes, la traigo pensada en el sentido de pensar una cosa como más concreta en la relación más directa, ya sea con el estudiante, con la persona que necesita cuidados o con quien sea, ¿no? que es de Joan Tronto, ¿no? Que dice que el cuidado es tratar de nivelar las relaciones que de entrada son asimétricas, tratando, no lo digo bien porque no lo he traído escrito, no lo digo literalmente, pero tratando de desarrollar la protección sobre el otro, pero sin mermar su capacidad de ser. Establecer relación de poder, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, ¿no? Que las relaciones son simétricas o son morales cuando se rompe la asimetría que surge en la relación, porque el estudiante es asimétrico con el profesor o la profesora y la persona dependiente está en una situación asimétrica con el que le cuida, ¿no? Cuando se rompe esa asimetría es cuando realmente surge y que entonces el foco de la atención hay que ponerlo en la escucha. No tanto al revés de lo que hemos hecho quizá hoy aquí, que hemos hablado mucho, ¿no? En escuchar lo que haces tú también, ¿no? Es escuchar lo que las imágenes nos dicen, en dar voz a las personas, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las dos, que ha sido precioso estar aquí compartiendo este podcast con vosotras. No quería dejar de mencionar que hoy es un día muy especial, ¿no? 29 de octubre es un día en el que se conmemora un año, ¿no? Que ha pasado ya un año desde una experiencia tan dura como fue la Dana, ¿no? El 29 de octubre del año pasado, y bueno, donde se reflejó la cara y la cruz, ¿no? Las luces y las sombras del cuidado, precisamente, desde un posicionamiento más político y desde un posicionamiento social. Yo creo que esto daría para mucho debate, mucha discusión, pero bueno, no quería dejar de destacarlo. También pues, comentar que hoy empezamos el Festival de Vida, arranca esta tarde en la Casa del Llibre. Y bueno, y cierro con algunas ideas que me llevo de lo que habéis dicho. El cuidado es un proceso, el cuidado es política, me encanta esto, ¿no? Cómo nos posicionamos en esta idea del cuidado. A veces es una elección, otras veces no se puede elegir. Cómo jugamos con este equilibrio entre el cuidado como un proceso colectivo y el cuidado como una vivencia, un proceso doméstico. Yo creo que esto también es importante reflejarlo. La empatía se puede aprender, ¿no? Esto es un artículo que leí hace muchos años de cómo se enseña la empatía. Y luego una idea que me ha gustado mucho de esta narrativa del cuidado, ¿no? Como a través del arte podemos comprender el cuidado, que me parece algo con lo que conecto totalmente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vosotros. Maravilloso. No. Esperamos que lo vea mucha gente, que lo disfrute mucha gente y nada, pues gracias por colaborar en el festival. No, gracias a vosotros y por gracias la magnífica idea, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias a la UOC por acogernos.